Capítulo 10. Cierre de la venta efectiva. El éxito significa tener el coraje, la determinación y la voluntad de convertirte en la persona que crees que estás destinado a ser. George Sean. No importa qué estés vendiendo ni qué técnica de ventas estés utilizando, tu capacidad para lograr que tu prospecto tome una decisión de compra firme será clave para tu éxito. Todos los grandes vendedores son expertos en llevar la conversación de ventas a un cierre exitoso. Afortunadamente, cerrar una venta es una habilidad que se puede desarrollar, igual que aprender a andar en bicicleta. Se trata simplemente de saber cómo utilizar las palabras correctas, hacer las preguntas adecuadas y hacerlo en el momento preciso dentro de la presentación de ventas. Cuando aprendas a cerrar con facilidad y de manera efectiva, en el momento y la forma adecuados, tendrás el control total sobre el futuro de tu carrera en ventas. Cuando empecé en ventas, hace muchos años, yendo de oficina en oficina, me encontraba constantemente con una fuerte resistencia. Hacía decenas de llamadas sin concretar una sola venta. A veces trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, visitando hogares y apartamentos después del horario laboral, apresurándome de puerta en puerta, y pasaba varios días seguidos sin vender nada. Mi producto era económico y se pagaba solo con un solo uso. Mi presentación era sencilla y directa. Me mostraba positivo y entusiasta. A mis clientes les resultaba fácil adquirirlo sin pensarlo demasiado y, aún así, no lograba cerrar ventas. Como muchos vendedores, atribuí mi falta de éxito a todo tipo de factores: el producto, la empresa, el precio, el mercado, la competencia, la economía, cualquier razón que pudiera imaginar. No pedir el pedido. Al final de mi entusiasta presentación de ventas, solía decir algo como: bueno, eso es todo, ¿qué le parece? Casi invariablemente, mi prospecto respondía: bueno, déjeme pensarlo, ¿por qué no me llama la próxima semana o el próximo mes? Yo, educadamente, agradecía al prospecto y me iba, listo para hacer la siguiente llamada. Por supuesto, intentaba llamarlos de nuevo, pero siempre estaban en una reunión o fuera de la ciudad. Nunca volvía a verlos, y ninguna de esas presentaciones terminaba en una venta. Fue bastante desalentador. Con el tiempo, aprendí que cuando un cliente dice déjeme pensarlo o quiero meditarlo, en realidad está diciendo adiós. Lo que realmente quiere decir es: no me pediste que tomara una decisión. No voy a pensar en ti ni en tu oferta nunca más. Desde el momento en que salgas por esa puerta, nunca volveremos a vernos. Hay una canción de Stevie Wonder llamada Fingertips, Part 2, en la que, acompañado de piano y armónica, canta con entusiasmo: Gubie, 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 gubie. Cada vez que un prospecto te dice déjeme pensarlo, deberías escuchar esa canción de fondo en tu mente. Deberías oír cómo la habitación se llena con el coro de Gubie. Gubie, 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 gubie. Aprende a cerrar la venta. Un día tuve una revelación. La razón por la que no estaba logrando ventas no tenía que ver con el producto, la empresa o el mercado. El problema era yo, y nada más. Más específicamente, me di cuenta de que mi incapacidad para pedir el pedido, para cerrar la venta, era lo que me estaba llevando a ser improductivo y a fracasar. Al día siguiente, mientras leía un libro sobre ventas, me encontré con una explicación sobre el cierre y una técnica específica para lograrlo. Me pareció perfecta para mi situación, ya que estaba vendiendo un producto sencillo. El libro decía que, al final de la conversación de ventas, el cliente ya sabe todo lo que necesita saber sobre el producto. No requiere más información ni necesita pensarlo para tomar una decisión de compra. Como un soldado marchando hacia la línea de fuego, resolví que, a partir de ese momento, forzaría la conversación de ventas a llegar a una conclusión, de una forma u otra. A la mañana siguiente, en mi primera llamada del día, después de hacer mi presentación, el prospecto me dijo: bueno, déjeme pensarlo. ¿Por qué no me llama más tarde? A lo que respondí con firmeza y seguridad: no hago llamadas de seguimiento. Todavía recuerdo la expresión de sorpresa en su rostro. ¿Cómo que no hace llamadas de seguimiento? Respondí: señor, esta no es una decisión complicada. En este momento, usted ya sabe todo lo que necesita para tomar una decisión de compra, en un sentido o en otro. No hay nada que pensar.
No tiene sentido que yo lo llame más tarde, porque no hay nada más que agregar. ¿Por qué no lo compra ahora mismo? Me miró durante unos segundos y finalmente dijo: bueno, si no hace llamadas de seguimiento, supongo que será mejor que lo compre ahora mismo. Sacó su chequera, firmó el cheque y lo deslizó por el escritorio. La venta estaba cerrada. Se me abrieron los ojos. Salí de su oficina en una especie de trance. No podía creerlo. Todas esas semanas y días recorriendo puerta tras puerta, haciendo mi presentación sin cerrar ventas, y todo se reducía a una sola cosa: me había faltado el valor y la habilidad para pedir el pedido. De inmediato, fui a la oficina de al lado, hice exactamente la misma presentación. Cuando el cliente dijo: ¿por qué no me llama más tarde?, respondí de la misma manera. Y cerré otra venta. Luego, una tercera, todo en un lapso de 45 minutos. Antes, apenas lograba 1 o 2 ventas a la semana. Ahora estaba vendiendo más en una hora de lo que antes vendía en una semana entera. Desde ese día, me convertí en una máquina de ventas. Corría de una puerta a otra, de una oficina a la siguiente, de un prospecto al siguiente. Mis ventas se dispararon. Empecé a vender más en un solo día de lo que la mitad del equipo de ventas vendía en una semana. Pasé de usar ropa vieja a estrenar ropa nueva. Dejé la pensión donde vivía y me mudé a un apartamento. Dejé de tomar el autobús y comencé a conducir mi propio coche. En cuestión de semanas, mi vida dio un giro completo. Al cabo de un mes, me nombraron gerente de ventas y me pidieron que enseñara a todos los demás lo que estaba haciendo para cerrar tantas ventas. Lo que quiero decir es que una sola técnica de cierre, si es la adecuada para ti en este momento, puede transformar por completo tu carrera en ventas. No hace mucho, un vendedor con años de experiencia me llamó un mes después de haber asistido a uno de mis seminarios. Me contó que, en solo 30 días, había triplicado sus ingresos con una única técnica de cierre. Este avance llegó después de 13 años vendiendo el mismo producto. Con esta técnica, que encajaba perfectamente con su estilo y su mercado, logró triplicar sus ventas. Luego, la enseñó a sus compañeros de oficina y, en el mes siguiente, todos duplicaron sus resultados. ¿Por qué cerrar una venta es difícil? El cierre de una venta es el momento más tenso de toda la conversación comercial, tanto para el vendedor como para el cliente. Todos los compradores han tenido experiencias negativas en el pasado. Han adquirido un producto y luego han descubierto que pagaron demasiado, que podrían haber conseguido algo similar o mejor por el mismo precio o incluso por menos. Han comprado artículos que no cumplieron con sus expectativas y que eventualmente tuvieron que reemplazar. Después de realizar la compra, han encontrado el mismo producto a un precio más bajo en otro lugar. Se han topado con productos defectuosos que no pudieron reparar. Han adquirido algo que en un principio les pareció una buena opción, solo para darse cuenta poco después de que se trataba de un artículo de segunda categoría. Cada persona experimenta, en mayor o menor medida, el miedo al fracaso. Y dado que los clientes han cometido tantos errores de compra a lo largo de su vida, desarrollan un temor automático al fracaso cada vez que se enfrentan a un vendedor o a una oferta comercial. De hecho, este miedo es la razón detrás del 80% de los casos en los que un cliente evita tomar una decisión de compra. Por otro lado, el miedo al rechazo es responsable del 80% de los casos en los que un vendedor no se atreve a pedir el cierre de la venta. La mayoría de las personas se preocupan por la opinión y los sentimientos de los demás, lo cual es esencial para el funcionamiento de una sociedad civilizada. Sin embargo, en el ámbito de las ventas, una preocupación excesiva por caer bien o por ser aprobado por el prospecto puede llevar a los vendedores a titubear en el momento de solicitar la compra. De hecho, el 50% de las conversaciones de ventas terminan sin que el vendedor haya solicitado ningún tipo de compromiso, ni siquiera un acuerdo para una reunión posterior que ayude a avanzar en el proceso comercial. La conversación simplemente concluye con un gracias por su visita y un gracias por su tiempo, tras lo cual el vendedor se retira, para no volver a ser visto jamás. El nuevo modelo de ventas. En el capítulo 4, explicamos el nuevo modelo de ventas. Este modelo te ofrece un esquema para reducir el estrés involucrado en el cierre de la venta, tanto para el cliente como para el vendedor. Su enfoque no se centra en pedirle al cliente que tome una decisión, sino en cómo puedes ayudar a esos clientes a mejorar sus vidas o su trabajo con lo que estás ofreciendo.
Construir confianza es el 40% de la conversación de ventas. Se construye confiabilidad tomando el tiempo necesario para hacer preguntas y para identificar de manera cuidadosa y exhaustiva las necesidades del cliente. Cuanto más preguntes sobre las verdaderas necesidades, deseos y preocupaciones del cliente, y escuches atentamente las respuestas, más confianza generarás. Existe una relación inversamente proporcional entre la confianza y, por un lado, el estrés o miedo por parte del cliente y, por el otro, el temor de comprar. A mayor nivel de confianza y credibilidad que establezcas con el cliente, menor será el miedo, la duda o la preocupación que el cliente sienta a la hora de comprar lo que ofreces. Cuando la confianza y la creencia del cliente en ti estén en su nivel máximo, el miedo a comprar tu producto o servicio desaparece por completo. En la presentación, en lugar de tratar de persuadir al cliente para que compre algo, haces coincidir los beneficios de tu oferta con las necesidades del cliente. Demuestras que, basándote en lo que el cliente ha dicho, ya que las personas no discuten con su propia información, tu producto o servicio es la solución ideal para el problema del cliente o la mejor manera de satisfacer esa necesidad. Al identificar cuidadosamente esas necesidades y luego reflejarlas de nuevo al cliente en la conversación de ventas, el cliente llega a la conclusión por sí mismo de que tu producto o servicio es la mejor opción. Si has construido confianza al identificar las necesidades y has presentado tu producto como la mejor opción basada en esas necesidades, entonces la confirmación y el cierre, el 10% final de la venta, será mucho más fácil. Condiciones que deben cumplirse antes de cerrar una venta. Existen 4 condiciones fundamentales que deben cumplirse durante las fases de identificación de necesidades y presentación antes de que hayas ganado el derecho de solicitar la compra. 1. El cliente debe necesitar lo que estás vendiendo. Tu producto o servicio debe resolver realmente un problema o satisfacer una necesidad. Tanto tú como el cliente deben tener absoluta claridad sobre la existencia de esa necesidad. 2. El cliente debe poder utilizar lo que estás vendiendo. Quieres asegurarte de que el cliente obtenga el máximo valor del producto o servicio que ofreces. No intentarías vender una computadora costosa o un software complejo a un pequeño empresario si éste no puede aprovecharlo en el nivel para el cual fue diseñado. 3. El cliente debe poder pagarlo. El cliente debe tener los recursos económicos suficientes para adquirir el producto o servicio sin que esto le genere dificultades financieras. El valor que el cliente obtendrá al usar tu producto o servicio debe ser claramente superior al precio que estás cobrando. 4. El cliente debe realmente querer tu producto o servicio. Antes de pedir el cierre de la venta, el cliente debe haber manifestado de alguna manera su interés en adquirir lo que ofreces. Si intentas cerrar la venta antes de que el cliente haya dado una señal clara de su deseo de compra, podrías arruinar la oportunidad, incluso en el último momento. ¿Cómo saber si el cliente está listo para comprar? La respuesta es sencilla. El cliente dirá algo explícito como, parece interesante, ¿cómo lo consigo? O ¿cuál es el siguiente paso? También puede mostrar señales de compra indirectas, como inclinarse hacia adelante, mostrarse más positivo y animado, tomar y sujetar los materiales de venta, o asentir y sonreír mientras hablas. Si el cliente no da una señal clara de compra, hay 2 preguntas que puedes hacer para confirmar si está listo para cerrar la venta. 1. ¿Tiene alguna pregunta o inquietud que no haya cubierto? Si el cliente responde no, significa que ha llegado a una conclusión y está listo para comprar o no. En este tipo de pregunta con respuesta negativa, un no puede indicar en realidad, sí, estoy listo para seguir adelante con la compra. 2. ¿Hasta ahora todo tiene sentido para usted? Si el cliente responde sí, esto indica que está preparado para avanzar con la compra. Técnicas para cerrar ventas. A lo largo de las décadas, se han identificado más de 100 maneras distintas de cerrar una venta. Sin embargo, al final del día, 7 técnicas representan más del 90% de todos los cierres exitosos. Estas son: 1. El cierre por invitación. 2. El cierre por preferencia. 3. El cierre directivo. 4. El cierre por autorización. 5. El cierre secundario. 6. El cierre por objeción. 7. El cierre déjame pensarlo. El cierre por invitación. Esta técnica es simple y efectiva. Al finalizar la conversación de ventas, preguntas, ¿hasta ahora todo tiene sentido para usted?
Cuando el cliente responde sí, parece bastante bien. Tú dices, bueno, entonces, ¿por qué no lo prueba? Esta pregunta en realidad combina dos elementos en uno. La primera parte, ¿por qué no?, le da al cliente la oportunidad de plantear dudas o inquietudes antes de tomar una decisión. La segunda parte, lo prueba, lo invita a actuar, implicando al mismo tiempo que no es una decisión tan trascendental. Después de todo, solo lo está probando. Aunque probarlo significa que el cliente se compromete completamente a comprar y pagar por tu producto o servicio, esta forma de plantearlo suaviza la decisión, reduce la presión y facilita que diga sí. Si estás vendiendo un servicio, puedes preguntar, si le ha gustado lo que le he mostrado, ¿por qué no nos prueba? Al decirnos, transmites la idea de que toda tu empresa o equipo respaldará al cliente y atenderá sus necesidades. Si estás vendiendo un producto tangible, podrías decir, si le gusta, ¿por qué no lo compra? O si le gusta, ¿por qué no se lo lleva? Invitar al cliente a tomar una decisión de compra es una manera sencilla pero poderosa de cerrar la venta. Un amigo mío, exitoso agente inmobiliario, ya retirado, me contó una historia que ejemplifica perfectamente esta técnica. Al día siguiente de asistir a uno de mis seminarios de ventas, estaba mostrando una casa a una pareja. Cuando salieron de la propiedad y regresaron al auto, les preguntó, ¿qué les ha parecido la casa? La pareja se miró el uno al otro y luego a él, diciendo que parecía una casa bastante agradable. Entonces, mi amigo respondió con entusiasmo, bueno, entonces, ¿por qué no la compran? Sorprendidos, la pareja se quedó en silencio. Al parecer, nadie les había preguntado jamás de manera tan directa si querían comprar una casa. Se miraron nuevamente, luego lo miraron a él y dijeron, bueno, ¿por qué no? Ahí mismo, sobre la cajuela de su auto, redactó la oferta de compra frente a la casa. Desde ese momento, comenzó a hacer esa misma pregunta con cada comprador calificado. En el mes siguiente, sus ventas aumentaron un 32% y continuaron creciendo. Con el tiempo, llegó a convertirse en uno de los agentes inmobiliarios mejor pagados de la industria y pudo jubilarse antes de lo previsto. El mayor reto al aprender una nueva técnica de cierre es reunir el valor para ponerla en práctica con un comprador real. Tienes que armarte de valor y simplemente soltar las palabras por primera vez. Después de eso, podrás repetirlas una y otra vez, siempre que sea adecuado. Así que dime, ¿por qué no lo pruebas? El cierre por preferencia. Esta técnica de cierre consiste en ofrecer al cliente una elección entre dos opciones, algo y algo más, en lugar de plantear una alternativa entre comprar o no comprar. La pregunta clave en este enfoque es, ¿cuál de estas opciones prefiere? A menudo, este método también se conoce como cierre alternativo, ya que se presentan dos posibilidades entre las cuales el cliente puede decidir. Las personas disfrutan teniendo opciones, pero rechazan los ultimátums en los que deben elegir entre aceptar o rechazar un solo producto. Al preguntar, ¿cuál de estas dos opciones prefiere, A o B? Es mucho más probable que el cliente seleccione una de ellas en lugar de responder con un evasivo déjeme pensarlo. Si solo se ofrece un producto o servicio, el cierre por preferencia puede aplicarse a otros factores, como el precio, las condiciones de pago o la entrega. Se pueden plantear preguntas como, ¿prefiere pagar en efectivo o a plazos? ¿Le gustaría hacer el pago con tarjeta de crédito o en efectivo? ¿Quiere llevárselo hoy mismo o prefiere que se lo enviemos? Independientemente de la respuesta del cliente, este ya habrá tomado una decisión de compra y el cierre de la venta estará asegurado. El cierre directivo. Esta es una de las técnicas de cierre más eficaces jamás desarrolladas. Su tasa de éxito alcanza el 70% con clientes calificados y es el método más utilizado por los vendedores que se encuentran en el 10% superior de su sector. El cierre directivo resulta especialmente útil en ventas complejas, donde el producto o servicio implica múltiples factores y la relación con el cliente continúa después de la compra. La clave de esta técnica radica en una pregunta simple pero poderosa. ¿Tiene sentido hasta aquí? Si el cliente responde con algo como sí, parece una buena opción, entonces se procede a cerrar la venta con una declaración firme y directa. Bien, entonces el siguiente paso es. A continuación, se describe con precisión el proceso de compra y entrega del producto o servicio.
Por ejemplo, bien, entonces el siguiente paso es que necesito su firma en estos dos formularios, un cheque por $1,450 y la dirección de entrega. Con esta información, cerraré la transacción en nuestra oficina, la procesaremos y recibirá el producto el jueves por la tarde, junto con una explicación detallada de nuestra garantía. ¿Le parece bien? El cierre directivo se basa en asumir la venta. Se actúa como si el cliente ya hubiera tomado la decisión de compra, aunque no haya dado una confirmación explícita. Por esta razón, también se le conoce como cierre por hablar más allá de la venta, ya que se habla con la seguridad de que el cliente ha dicho sí, lo compro. ¿Cuál es el siguiente paso? Utilizar esta técnica requiere confianza, firmeza y claridad. Sin embargo, una vez que se pone en práctica algunas veces, se convierte en una herramienta poderosa que puede emplearse una y otra vez con excelentes resultados. El cierre por autorización. El cierre por autorización es otra técnica sumamente efectiva. Se puede utilizar al final de una presentación de ventas con una pregunta clave. ¿Hay alguna pregunta o inquietud que no haya cubierto? Si el prospecto responde que no, en realidad significa que sí, que ha recibido toda la información necesaria para tomar una decisión. En ese momento, sacas el formulario de pedido o el contrato y comienzas a completarlo con los datos requeridos, solicitándolos de manera natural. Una vez terminado, giras el documento hacia el prospecto y pronuncias las palabras mágicas. Si solo me autoriza esto, podemos comenzar de inmediato. Aquí, la clave está en la palabra autorizar en lugar de firmar. La razón es simple, a la gente le gusta autorizar cosas, pero muchas veces siente reticencia al momento de firmar un documento. Si les pides que lo firmen, pueden vacilar y decir que necesitan más tiempo para revisar el contrato o pensarlo un poco más. El cierre por ultimátum. Una variante del cierre por autorización es el cierre por ultimátum, ideal para aquellas situaciones en las que has mantenido un diálogo prolongado con un prospecto sin que éste termine de tomar una decisión. Este tipo de prospecto siempre parece necesitar más información o más tiempo para reflexionar, prolongando el proceso de venta indefinidamente. En algún punto, esta interacción deja de ser rentable, ya que no solo consume tu tiempo y energía, sino que también te impide atender a otros posibles clientes con más potencial de compra. Cuando decides aplicar el cierre por ultimátum, llamas al prospecto y le informas que tienes novedades de su interés. Pides un breve encuentro en persona para mostrárselas. Cuando llegas, llevas contigo el formulario de pedido completamente rellenado. Después de un breve intercambio de cortesías, presentas la situación con claridad. Señor, apellido, he reflexionado mucho sobre esto. Y, a estas alturas, o esta es una buena opción para usted o no lo es. Pero de cualquier manera, tomemos una decisión hoy sobre si seguimos adelante o no. A continuación, sacas el contrato ya completado y lo deslizas sobre la mesa. He elaborado este pedido exactamente conforme a lo que hemos discutido. Si solo me autoriza aquí, podemos poner todo en marcha de inmediato. Luego, marcas con un visto grueso negro el lugar donde el prospecto debe firmar, sonríes y guardas silencio absoluto. La regla es simple, quien hable primero después de plantear la pregunta de cierre, pierde. Cuando presentas el contrato de esta manera, el prospecto comprende que esta es la última vez que lo contactarás. Sabe que debe tomar una decisión definitiva. Las estadísticas muestran que en aproximadamente el 60% de los casos, el prospecto mira el contrato, te mira a ti, vuelve a mirar el contrato, finalmente, dice: está bien, me parece una buena idea. Vamos a hacerlo. Y con eso, la venta queda cerrada. En el otro 40% de los casos, el prospecto finalmente responde: no creo que sea lo mejor para nosotros en este momento, pero le agradezco todo su esfuerzo. En cualquier caso, el resultado es positivo, quedas libre. Has terminado con un proceso de ventas que se mantenía en el aire, eliminando la incertidumbre y recuperando tu tiempo y energía para enfocarte en nuevos clientes y oportunidades de negocio. El cierre por ultimátum, también llamado cierre de muerte súbita, es una técnica que deberías usar con regularidad para depurar tu agenda y liberar recursos. De lo contrario, puedes quedar atrapado en un ciclo interminable de interacciones con prospectos indecisos que nunca llegan a una respuesta concreta. El cierre secundario. Tomar una decisión de compra siempre genera cierto nivel de estrés,
especialmente cuando implica una suma considerable de dinero. Para reducir esa tensión, puedes emplear la técnica del cierre secundario. Consiste en cerrar la venta a través de un aspecto menor del producto o servicio, cuya aceptación representa, en esencia, la decisión de compra completa. Por ejemplo, si estás vendiendo un automóvil de alta gama, podrías utilizar el cierre secundario preguntando, por cierto, si decidiera comprar este coche hoy, ¿preferiría los neumáticos de fábrica o le gustaría que instaláramos neumáticos Michelin de alto rendimiento? Si el cliente responde, me gustaría los neumáticos Michelin, en realidad ha tomado la decisión de comprar el coche. En el caso de un software, podrías preguntar, por cierto, ¿quiere que nos encarguemos de la instalación o prefiere que su equipo de TI lo haga por su cuenta? Si el cliente responde, nos gustaría que su empresa lo instalara o nuestro equipo de TI puede encargarse de la instalación, ya has logrado el cierre. En ese punto, puedes continuar diciendo, bien, el siguiente paso es que necesito su aprobación o autorización para poder empezar de inmediato. Existen dos factores clave que aumentan el deseo de compra en la fase final de la conversación de ventas. El primero es tu disposición a encargarte de todos los detalles del proceso, gestionar la transacción, procesar el pedido y coordinar la entrega del producto o servicio. Si le dices al cliente, el siguiente paso es, explicando claramente el plan de acción, y yo me encargaré de todos los detalles, harás que tu oferta resulte mucho más atractiva. Es sorprendente cuántas personas dudan en adquirir un producto o servicio complejo simplemente por falta de tiempo. Ya están sobrecargadas de tareas y compromisos. Por eso, siempre es recomendable ofrecerse a ocuparnos de todos los detalles por ellas. Puedes decir, por ejemplo, si firma estas 2 últimas páginas, me encargaré de todo. Completaré el resto de la información con nuestros documentos previos y coordinaré lo necesario con su contador. El segundo factor para incrementar el deseo de compra en este punto es ofrecer la posibilidad de empezar de inmediato. A los clientes les encanta escuchar esas palabras. Cada vez que mencionas de inmediato, su temperatura de compra aumenta. Su deseo de tomar una decisión crece porque empiezan a imaginar el valor, los beneficios y el disfrute que obtendrán con tu producto. Quieren poner en marcha el proceso cuanto antes. En algunos casos, es posible que no puedas procesar el pedido y entregar el producto al instante, pero siempre puedes decir con total honestidad, podemos empezar de inmediato. Esta afirmación puede ser un gran incentivo para que el cliente cierre la compra sin más demoras. El cierre por objeción. Es posible que el prospecto diga, me gusta su propuesta, pero no podemos permitirnos pagar $500 más al mes. En este caso, puedes emplear el cierre por objeción. Respondes, si pudiéramos extender los pagos por un año adicional y reducirlos a menos de $400 al mes, ¿lo tomaría? A esta técnica también se la conoce como el cierre subjuntivo, porque utiliza las palabras si pudiéramos y lo tomaría. Ninguna de estas expresiones implica un compromiso de tu parte, sino que mantienen abierta la decisión final. Por ejemplo, cliente, nos gusta su producto, pero lo necesitaríamos para el viernes y ustedes requieren un mes para la entrega. Tú, si pudiéramos entregarlo para el viernes, ¿lo tomaría? Independientemente de la objeción que el cliente exprese al final de la conversación de ventas, siempre puedes responder con, si pudiéramos, solucionar la objeción del cliente, ¿lo tomaría? Esto lleva al cliente a decir, sí, si pudieran hacer eso por mí, entonces tomaría la decisión de compra hoy mismo. A veces, el cliente agregará, bueno, sí, pero hay otro inconveniente. En este caso, simplemente aplicas la misma estrategia. Si pudiéramos resolver ese otro inconveniente a su completa satisfacción, ¿lo tomaría? Cuando finalmente el cliente responde, sí, si pueden hacer eso por mí, lo tomaré, entonces puedes decir, déjeme ver qué podemos hacer. En este punto, el cliente ya se ha comprometido a comprar tu producto o servicio, pero tú aún no te has comprometido a cumplir su última objeción. Es decir, el cliente ha dado el paso, pero tú todavía tienes margen de maniobra. Ahora puedes contactar con tu oficina, evaluar la situación y confirmar si es viable cumplir con la condición final del cliente. Objeción o condición. No hay ventas sin objeciones. De hecho, el capítulo anterior estuvo dedicado a este tema.
La presencia de una sola objeción en la mente del prospecto puede ser suficiente para descarrilar el proceso de venta. Aquí hay un hallazgo interesante. Cuando los prospectos presentan una objeción, la consideran una razón válida para no seguir adelante con la compra. No entienden que tú ya has manejado cientos de objeciones y que tienes flexibilidad para adaptarte a las necesidades de tus clientes. Por eso, creen que su objeción es un obstáculo definitivo, aunque en realidad sí desean lo que estás vendiendo. Por ello, es fundamental diferenciar entre una objeción y una condición. Una objeción es simplemente una inquietud que genera dudas en la mente del cliente y le hace titubear antes de comprar. Una condición, en cambio, es un impedimento real que hace imposible la venta. Un cliente puede decir que no puede permitirse tu oferta, pero muchas veces esto ocurre porque desconoce que cuentas con un plan de financiamiento flexible, que permite, por ejemplo, aceptar productos o servicios actuales como parte de pago y extender los plazos a 2 o 3 años. Sin embargo, si un prospecto dice, no puedo permitírmelo porque su empresa acaba de declararse en bancarrota o atraviesa una crisis financiera severa que le impide gastar dinero en absoluto, entonces se trata de una condición real, lo que hace imposible la venta, al menos por el momento. El cierre de déjeme pensarlo. A lo largo de tu carrera en ventas, sin importar cuán atractivo sea tu producto o servicio ni cuán profesional sea tu presentación, te enfrentarás con frecuencia a clientes que intentarán posponer la presión de tomar una decisión de compra. Una de las frases que más escucharás será, déjeme pensarlo o necesito reflexionarlo. Si has calificado correctamente al cliente y ambos comprenden que tu oferta le aportará un beneficio de manera rentable, y la venta ha llegado a su etapa final, hay un 50% de probabilidad de que el cliente compre hoy si sigues vendiendo. En el otro 50% de los casos, una cifra arbitraria, el cliente no podrá comprar por razones ajenas a ti. Cuando el cliente dice déjeme pensarlo, lo más probable es que esté experimentando estrés. Por lo tanto, no discutas. Simplemente sonríe, haz una pausa y ayúdalo a relajarse con una afirmación tranquilizadora, me parece una buena idea. Es una decisión importante. Incluso puedes comenzar a guardar tu material de ventas y cerrar tu portafolio. Esto eliminará cualquier sensación de presión que el cliente pueda estar sintiendo. Una vez que se haya relajado y sonría, continúa, es evidente que tiene una buena razón para querer pensarlo. ¿Le importaría compartir cuál es? ¿Se trata del precio? Las personas están condicionadas a responder cuando se les hace una pregunta. En este punto, has llevado al cliente a considerar su verdadera objeción, ¿es el precio? El prospecto puede responder de dos maneras, sí, es el precio o no, no es el precio. Si la objeción es el precio, cuentas con una serie de estrategias para manejarla. Puedes responder con preguntas como, ¿cómo lo dice? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Por qué lo menciona? ¿Por qué siente eso? ¿El precio es su única preocupación? ¿Cuánta diferencia hay entre lo que espera y lo que ofrecemos? Es comprensible que el precio le preocupe. ¿Podría decirme exactamente qué le inquieta? En otras palabras, si el precio es el obstáculo final, tienes múltiples formas de responder, abordar la objeción y avanzar en la venta. Pero, ¿qué pasa si el prospecto responde, no, no es el precio? En ese caso, pregunta, si no es el precio, ¿puedo saber qué es? En cualquier conversación, una pregunta formulada con un ¿puedo preguntarle? Es difícil de ignorar. Cuando alguien dice, ¿puedo hacerle una pregunta? La reacción natural es responder afirmativamente. Cuando el cliente te dé su respuesta, haz una pausa, considérala con atención y ten presente que estás en el punto decisivo de la venta. Esta es la objeción final, el último obstáculo antes del cierre. Aplica todas tus habilidades avanzadas de escucha para mantener al cliente relajado mientras sigues conduciendo la conversación. Luego, utiliza la técnica de cierre y pregunta, si logramos resolver esta inquietud a su total satisfacción, ¿estaría dispuesto a seguir adelante con la compra? Si el prospecto responde, sí, si pudieran solucionar este último punto, estaríamos dispuestos a proceder, entonces haz la pregunta clave. ¿Qué haría falta para que se sintiera satisfecho con este aspecto? Después de esto, guarda silencio. La única presión que puedes aplicar como profesional de ventas es la del silencio tras haber planteado una pregunta importante, especialmente en la fase de cierre.
En la mayoría de los casos, el cliente dirá algo como, bueno, si pudieran hacer esto y aquello, estaríamos listos para avanzar. En ese momento, si está dentro de tus posibilidades, puedes asegurarle que pueden cumplir con su petición y proceder a concretar la venta. Nunca te rindas. La palabra más importante en el cierre de una venta es preguntar. Pide al cliente que tome una decisión de compra. Pregunta si puedes avanzar a la siguiente etapa de la venta o concertar una nueva reunión. Pregunta con confianza. Pregunta con actitud positiva. Pregunta con amabilidad. Pregunta con cortesía. Pregunta con profesionalismo. Pregunta con entusiasmo. Pregunta con la expectativa de recibir un sí. Pero, sobre todo, no tengas miedo de preguntar. Como mínimo, puedes decir, ¿qué le gustaría hacer ahora? Esta simple pregunta, en muchas ocasiones, llevará al cliente a tomar una decisión de compra. Uno de mis alumnos de seminario me contó que logró aumentar sus ventas y sus ingresos en un 500% en solo 12 meses con una técnica muy sencilla. Sin importar lo que dijera el cliente, ya fuera algo positivo o negativo, él siempre terminaba la conversación con esta frase, ¿por qué no se lo lleva? Sus clientes podían responder, no lo quiero, no lo necesito, no me sirve, no puedo pagarlo o algo similar. Entonces, él replicaba con una actitud positiva y con seguridad, mire, es un buen producto. Tiene un buen precio. Realmente puede beneficiarse con él. ¿Por qué no se lo lleva? Se sorprendió al ver cuántos clientes renuentes o incluso negativos cambiaban de opinión y aceptaban comprar el producto o servicio cuando les hacía una última pregunta, ¿por qué no lo prueba? La clave está en el valor. La cualidad más importante para desarrollar la habilidad de cerrar ventas es el coraje. Y el coraje se fortalece con la práctica. La audacia es la clave del éxito en ventas. Aprovecha la técnica de la presentación desechable. Cuando hables con un prospecto que aparentemente no tiene ningún interés en tu producto o servicio, puedes verlo como una pérdida de tiempo o como una oportunidad para practicar todas tus estrategias de venta y cierre. Pon en marcha cada una de tus técnicas para identificar y responder objeciones. Pide la venta de todas las formas posibles. No tienes nada que perder y podrías llevarte una sorpresa. Un prospecto completamente desinteresado o negativo puede convertirse en cliente si persistes en preguntar, incluso cuando tú mismo crees que ya no hay ninguna posibilidad de cerrar la venta. Práctica, práctica, práctica. Solo puedes aprender técnicas de ventas, incluidas las técnicas de cierre, practicándolas cara a cara con un prospecto real, alguien que tiene el poder de decidir si compra o no, basado en tu habilidad para vender. Puedes hacer simulaciones en la oficina o practicar con tu familia, pero la única manera de aprender estas habilidades de forma permanente es poniéndolas en acción frente a un cliente potencial. Lo maravilloso de las ventas es que no puedes empeorar en ellas con la práctica. Y lo mejor de todo, cualquier habilidad en ventas es aprendible. Cuanto más practiques estas técnicas, especialmente la difícil, a menudo, estresante tarea de pedir la orden de compra, más tranquilo, seguro y positivo te sentirás. Y, como resultado, cerrarás más ventas. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Existe un punto clave en el proceso de objeciones en el que cerrar la venta se vuelve más fácil. En determinado momento, el prospecto comenzará a exponer sus objeciones y tú las abordarás una por una. Hacia el final de esta fase, notarás que el cliente empieza a quedarse sin objeciones. Los silencios entre su última objeción y la siguiente serán cada vez más largos. Espera hasta que haya un silencio prolongado después de tu última respuesta. Ese es el momento de cerrar la venta. La mejor técnica de cierre en este punto es el cierre con formulario de pedido. Haz algo sutil, como empezar a llenar el formulario de compra o pedir al prospecto que responda una pregunta sobre un detalle específico, la cantidad, la fecha de entrega o el lanzamiento. Si ya no quedan objeciones de peso, el cliente dejará de resistirse y colaborará para completar la compra. Me gusta imaginar la fase de objeciones en el proceso de ventas como un duelo de esgrima de la vieja escuela. Ambos comienzan con energía, planteando objeciones y respuestas con confianza. Pero, hacia el final, el prospecto empieza a cansarse. Lo has obligado a mantenerse a la ofensiva por primera vez en la venta, mientras tú has estado en posición defensiva, reaccionando a cada una de sus objeciones.
Aguanta. El prospecto se agotará primero. Cuando su espada baje y esté sin aliento, ese es el momento de cerrar la venta y cabalgar hacia el atardecer. MT. Ejercicios prácticos. A continuación, encontrarás una serie de preguntas que puedes responder para aplicar estos conceptos a tus actividades de venta. 1. ¿Cuáles son las 3 principales razones de estrés al final de una conversación de ventas? 2. ¿Cuáles son 3 cosas que puedes hacer o decir para reducir el estrés del comprador antes de pedir la orden de compra? 3. ¿Cuáles son 3 maneras de generar un mayor nivel de confianza en la conversación de ventas antes de intentar cerrar la venta? 4. ¿Cuáles son 3 aspectos que debes asegurarte de tener claros antes de pedir la orden de compra? 5. ¿Cuáles son las 3 mejores técnicas de cierre mencionadas en este capítulo para tu producto o servicio? 6. ¿Cuáles son las 2 preguntas de confirmación que debes hacer antes de cerrar la venta? 7. ¿Qué debes responder cuando el cliente dice, ¿quiero pensarlo? Por último, ¿qué acción vas a tomar de inmediato como resultado de lo que has aprendido en este capítulo?